invitación. Recording in progress. Gracias por la invitación y gracias por todo lo que hacen. De verdad, yo sé que, pues, seguramente que hay mucho desvelo, muchas ganas, mucho amor detrás de lo que hacen y, y Dios lo ve y él sabrá recompensar, ¿no? Bueno, no sé si soy yo, soy administrador o coadministrador. O sea, tengo que yo ir aceptando los que lleguen o ustedes No, lo... no, no, no se preocupe, es Ah, coadministrador, nosotros nos encargamos de lo que sí, como está como administrador, va a ir oyendo la campanita, pero no se sí. preocupe, nosotros nos encargamos. Va que va, va que va. Bueno, entonces, rápidamente la idea es que sea esto breve. Mucho gusto a todas. La idea es que platiquemos hoy un poquito de la Virgen María. Como cuando Claudia me presentó hace un chorro de meses, ya ni me acuerdo cuánto, la posibilidad de platicar y de dar este tema, me dio varias opciones, ¿no? Y había varios buenos, pero entre las diferentes opciones del tema, pues estaba la Inmaculada, y pues cómo negarse a la Inmaculada, ¿no? Entonces, pues yo no sé si alguien más lo quería, pero dije yo quiero ese, y me lo dieron. Así que vamos a platicar hoy de la Inmaculada Concepción, ¿vale? Entonces, vamos primero a ver les voy a ir presentando pues más o menos un esbozo muy general de de, de la solemnidad y del dogma de la Inmaculada Concepción. Como ustedes lo saben, la Inmaculada Concepción es uno de los cuatro dogmas de la Virgen María. La Iglesia afirma cuatro verdades sobre la Virgen María con categoría de dogma, ¿no? Afirma muchas más cosas sobre la Virgen María, pero con esa categoría de dogma solamente hay cuatro. ¿M? El primer dogma es la maternidad divina, que María es madre de Dios. Fue toda una discusión teológica y fue el primero en ser promulgado, ¿no? Ya en el Concilio de Nicea, me parece, sí, Nicea. Bueno, el siglo cuarto o tercero, ya estaba la maternidad divina de María, ¿no? Que ella es verdaderamente madre de Dios. Había la controversia si era madre de solamente la naturaleza divina de Jesús o si de todo Jesús y era la- lo difícil de entender que una mujer pueda ser madre de Dios, del creador del universo, ¿no? Pero bueno, ese es el primer dogma, la maternidad divina de María. El segundo dogma, la virginidad perpetua, que ya fue virgen antes, durante y después del parto, ¿no? Y hay toda una explicación teológica para entender por qué decimos eso y con qué bases lo afirmamos. Y después el tercer dogma fue justamente la Inmaculada Concepción. Finalmente el cuarto, la Asunción de la Virgen María a los cielos, ¿no? Que también es uno de los dogmas más bonitos. Bueno, todos son muy bonitos, todos muy bonitos. Y bueno, hoy vamos a hablar entonces de la Inmaculada Concepción, cuya fiesta ya se acerca el 8 de diciembre, y que en todo el mundo tiene categoría de fiesta de precepto, menos en México. En México está la fuerza de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que los obispos dijeron, no, no, no podemos competir ni pedirle a la gente que vaya dos veces seguidas a misa el 8 de diciembre y el 12 de diciembre. Entonces, por eso en México es la excepción en todo el mundo. Bueno, no sé, alguno de ustedes ya me dirá si en algunos de sus países tampoco es categoría de fiesta de precepto, pero tengo entendido que casi en todo el mundo tiene la categoría de fiesta de precepto, es decir, misa obligatoria, ¿no? Por la importancia de la fiesta de la Virgen María. Bueno, entonces, un poquito de historia sobre cómo fue que llegamos como iglesia a afirmar con esa categoría de dogma que María fue concebida sin pecado original. Recordemos que la Inmaculada Concepción se refiere a eso. A veces la confundimos, pensamos que se refiere a que ella concibió a Jesús sin pecado. No, eso no significa. La Inmaculada Concepción significa que ella misma, la Virgen María, fue concebida sin pecado original. ¿Mm? Desde el momento de su concepción, cuando ella fue concebida en el vientre de su madre, que la tradición nos dice que era Santa Ana, desde ese momento ella fue preservada del pecado, ella no tuvo pecado original, ¿no? Eso significa la Inmaculada Concepción. No, no significa que ella haya concebido a Jesús, o sea, eso es otra cosa. La Inmaculada Concepción es que ella misma, la Virgen María, fue concebida, es decir, nunca tuvo pecado, no tuvo el pecado original y durante el resto de su vida tampoco tuvo pecado, ¿no? Bueno, entonces un poquito de historia. Primero, es muy interesante cómo este dogma fue... fue uno de los dogmas que antes de ser promulgado teológicamente, digamos que ya había sido promulgado por la piedad popular. La gente ya desde el siglo cuarto, quinto,
ya había ahí una conciencia generalizada en los fieles cristianos de afirmar que la Virgen María era completamente libre de pecado, ¿no? Y de hecho, por ahí hay algunos testimonios en algunos escritos antiguos de siglo cuarto, siglo quinto, desde el siglo cuarto al siglo catorce, en los que se habla como, por ahí había como que una tendencia a decir si María había tenido pecado o no, pero casi eso, la iglesia en su totalidad, en la piedad popular, en los fieles, afirmaban que pues no, era como contradictorio, como que era impensable que la Virgen, la Madre de Dios, pudiera haber tenido cualquier rasgo de pecado, ¿no? Entonces, es una verdad aceptada en toda la tradición, ya desde los primeros padres de la iglesia, hay varios padres de la iglesia que ya comienzan a hablar de María como la perfectamente limpia, ¿no? Y en Oriente, en la iglesia de Oriente, ya desde el siglo sexto comienza a hablarse sobre la pureza de la Virgen María y su pureza inmaculada, ¿no? De ser siempre libre de pecado. Ahora, especialmente en la época escolástica, ¿no? Siglos X al XII, comienzan las discusiones teológicas que tienen, o sea, que son lo que da pie a empezarse a preguntar, ¿de verdad María no tuvo pecado original? Y entonces se forman como dos grandes ramos, dos grandes, ¿cómo podemos decirlo? Como ramas, ¿no? De pensadores y de santos. O sea, lo que es interesante ver es que había santos de los dos lados, ¿no? Había algunos que defendían que la Virgen María pues tendría que haber tenido pecado original, porque si no, entonces no habría sido salvada por Cristo, y si no hubiera sido salvada por Cristo, pues no sería parte de la iglesia, ¿no? Y entonces se desencadenarían un montón de problemas teológicos también en la iglesia. Entonces, o sea, tenía algo de sentido lo que afirmaban estas personas, los que hoy llamamos maculistas, ¿no? Es decir, si la Virgen María no hubiera tenido pecado, no habría sido sujeta a redención, y si no hubiera sido sujeta a redención, no compartiría junto con nosotros nuestro camino de ser salvados, ¿no? Y por otro lado estaban los inmaculistas, los que afirmaban, no, María tendría que haber sido preservada del pecado original y no en su pureza es inadmisible cualquier tipo de pecado y cualquier tipo de mancha. Todo esto conduce hasta el gran teólogo mm, defensor de la Inmaculada, Duns Scoto. Él es el que empieza a acuñar la doctrina con la cual hoy afirmamos que la Virgen María fue preservada del pecado desde su concepción y que le llamamos la redención preservativa, ¿no? Es decir, María sí fue preservada del pecado original como un adelanto de lo que Jesús haría en la cruz, en su muerte y su resurrección, ¿no? Entonces, ya después te explicaremos un poquito más esta idea, ¿no? Pero es hasta Duns Scoto cuando ya comienza toda la reflexión teológica, pero es hasta el siglo XIX, 1854, cuando el Papa Pío IX establece el dogma de la Inmaculada Concepción. Ya antes había habido varios papas que habían promulgado la fiesta de la Inmaculada Concepción, pero no lo habían elevado a categoría de dogma, pero es hasta 1854 cuando el Papa Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus, él promulga el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y para eso establece la fecha de la fiesta, el 8 de diciembre, que es justamente 9 meses antes de la fiesta del nacimiento de la Virgen María, que celebramos el 8 de septiembre, ¿no? Al igual que con Jesús, ¿no? El 25 de marzo celebramos la Encarnación, ¿no? Y el 25 de diciembre, 9 meses después, Navidad, ¿no? Así, del mismo modo, la Virgen María, el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, y el 8 de septiembre, 9 meses después, el nacimiento de la Virgen María. Y es muy curioso también cómo la Virgen, pareciera que la misma Virgen María confirma, ¿no? el dogma en las apariciones de Lourdes a Santa Bernardita de Subirú, ¿no? Apenas habían pasado 4 años y ella se le presenta a Santa Bernardita como yo soy la Inmaculada, ¿no? Yo soy la Inmaculada Concepción. Algo muy impresionante porque para esa época, mediados del siglo XIX, pues evidentemente no había medios de comunicación masiva, ¿no? Para que se esparciera por todo el mundo el dogma de la Inmaculada Concepción, tenía que haber pasado muchísimo, ¿no? Y para que llegara una pastorcita perdida en las montañas de Francia, en un pueblo perdido, pues era imposible, ¿no? Que ella, de hecho, la misma Santa Bernardita no entendía qué es lo que la Virgen María le decía cuando se le presentaba como yo soy la Inmaculada, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la visión de la iglesia y en la piedad popular, se entendió las apariciones de Lourdes un poco como la confirmación de la misma Virgen María y de la iglesia
del dogma que 4 años antes había sido promulgado por el Papa Pío IX, ¿no? Bueno, algunos fundamentos bíblicos muy rápidos, ¿no? Así muy, muy, muy rápidamente. En la carta de San Judas leemos, Dios Todopoderoso es capaz de guardarnos sin caída y de presentarnos sin mancha en presencia de su gloria. Antes de entrar propiamente a los fundamentos bíblicos, hay que decir que, bueno, no hay ningún lugar en la Biblia donde se diga que la Virgen María es inmaculada, ¿no? Y que fue concebida sin pecado original. Si estuviera de este modo, no habría hecho falta promulgar un dogma, porque ya habría estado explícito en la Escritura, ¿no? Pero al igual que los demás dogmas, al no estar explícitos en la Biblia, tenemos que como que rastrearle, ¿no? Algunas ideas que nos ayuden a fundamentar que es verdad esto que decimos de la Virgen María, que ella fue concebida sin pecado original. Entonces, primero está ese pasaje de Judas, que de alguna manera se parece a lo que Santa Teresita decía. Si ustedes recuerdan, Santa Teresita del Niño Jesús, ella cuando estaba reflexionando sobre ese pasaje en el que Jesús perdona a la mujer pecadora, ¿no? Y que le dice, ella se le ha amado mucho porque se le ha perdonado mucho, ¿no? Entonces, Santa Teresita, ella pensaba, bueno, ¿qué acaso es necesario pecar mucho para amar mucho, para sabernos muy amados por Dios? Y Santa Teresita, que ella misma con una conciencia muy limpia, decía, es que la verdad es que yo, o sea, no he cometido gran pecado, ¿no? ¿Qué acaso no puedo amar tanto a Dios porque no se me ha perdonado tanto? Y Santa Teresita explicaba diciendo, no, es que es verdad que imaginemos que un niño va caminando y tropieza con una piedra, ¿no? Y hay mucho amor en el papá que levanta al niño cuando ya se cayó. Pero aún hay mucho más amor en el papá que quita la piedra antes de que el niño se tropiece, ¿no? Entonces, un poco es esa explicación de Santa Teresita que ella la atribuye a ella misma, ¿no? Diciendo, pues yo también puedo amar mucho a Jesús y me siento muy amada por Jesús, aun cuando yo no haya cometido gran pecado, más bien porque entiendo que Dios me quitó la piedra, el tropiezo antes de que hubiera podido caer, ¿no? Un poquito en esta misma idea. San Judas, cuya fiesta es hoy, decía, ¿no? Dios Todopoderoso es capaz de guardarnos sin pecado, de guardarnos sin caída y de presentarnos sin mancha en presencia de su gloria, ¿no? Entonces ya hay una idea, Dios es posible, Dios podría hacerlo antes de que alguien cayera, quitarle esa posibilidad de caer, ¿no? Porque Dios lo puede hacer todo. Ahora, el fundamento por excelencia del que más hablan los teólogos y la fundamentación bíblica al hablar de la Inmaculada Concepción es Lucas 1:28, ¿no? Cuando el ángel anuncia a la Virgen María que va a ser la Madre de Dios y cuando la saluda, llena de gracia, alégrate María, llena de gracia. O sea, por qué la llama llena de gracia? ¿Por qué? ¿No? Si ella fuera como todos los demás, pues nosotros no somos llenos de gracia. Después del bautismo, sí, es increíble lo que recibimos en el bautismo, ¿no? Pero en el momento de nacer, pues no somos llenos de gracia, ¿no? Y la Virgen María, pues, a ver, en ese momento todavía no venía Jesús, todavía no había sacramentos, todavía no había iglesia. ¿Por qué le llama llena de gracia? ¿Cómo puede estar llena de gracia alguien que tuviera pecado? Son dos cosas contradictorias, o hay pecado o hay gracia, ¿no? Y la Virgen María y Dios, el ángel la saluda como la llena de gracia. ¿Por qué es llena de gracia? ¿No? Entonces, sin duda el fundamento bíblico por excelencia, ¿no? ¿Por qué le llama llena de gracia? Que además, que jaritomene, que es como se dice en griego, que jaritomene es una forma verbal muy, muy peculiar, porque habla de una acción pasada y que continúa en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, ese quejaritomene habla de algo que ya sucedió antes, algo que ya comenzó, o sea, no es solamente quizá en nuestro idioma no alcanzamos a ver la profundidad del término griego quejaritomene, ¿no? Es algo que es una acción, no solamente es un adjetivo, sino que es una acción que sucedió desde el pasado, ¿no? Es la quejaritomene, la llena de gracia. Después tenemos un fundamento bíblico más, Génesis 3:15, cuando después de la caída habla Dios, maldice a la serpiente, ¿no? Y habrá enemistad entre tú y la mujer. Y entonces uno no entiende por qué habría enemistad si hubiera pecado, ¿no? O sea, si hubiera pecado no habría enemistad, al contrario, ¿no? La mujer, y después está todo el tema de cómo Jesús se refiere a María como la mujer, ¿no? Mujer, he ahí a tu hijo, mujer, como en la cruz y también en las bodas de Caná, ¿no? Juan 2, mujer, a ti y a mí qué, ¿no? Aún no ha llegado mi hora, ¿no? La mujer, esa mujer, ¿por qué va a haber enemistad? O sea, ¿por qué hay enemistad? O sea, si hay enemistad entre el demonio, la serpiente y la mujer es porque ella no tiene nada que ver con él, ¿no? Por eso hay enemistad, por eso hay ese odio. Entonces, ¿por qué hay enemistad? Pues porque ella no tiene pecado, ¿no?
Y después, finalmente, esta idea del Arca de la Alianza, de la Virgen María como Arca de la Alianza en el Apocalipsis, Apocalipsis 11 se habla del Arca de la Alianza en el cielo. Y cuando se empieza a hablar del Arca de la Alianza, entonces se habla y tuvo una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies, ¿no? Entonces hay una relación entre el Arca de la Alianza, no aquella del Éxodo, no aquella de, mm, en la que transportaban el maná y las tablas de ley, sino el arca de la alianza por excelencia, la que transporta a Dios, ¿no? Porque se habla del arca de la alianza y entonces después se habla de una mujer vestida de sol con una bajo de sus pies que gime con los dolores de parto, ¿no? Entonces, el arca de la alianza, los padres de la iglesia, desde el siglo tercero hasta el siglo XI, que es el último padre de la iglesia, pues hablan de María como la nueva Eva, Génesis 3 y como la nueva arca de la alianza, ¿no? La que verdaderamente transporta a Dios. No solamente el signo de Dios que pudiera ser las tablas de la ley, sino a Dios mismo. María es la verdadera arca de la alianza. Y es un arca purísima, ¿no? Como se nos narra en el Apocalipsis, ¿no? Bueno, algunos fundamentos teológicos, ahora sí. ¿Por qué decimos que la Virgen María, entonces, fue concebida sin pecado original? En realidad, casi todos los dogmas de la Virgen María brotan del primer dogma. De la conciencia de que ella es madre de Dios, brota todo lo demás, ¿no? Porque es madre de Dios, entendemos que le fue preservada en su virginidad perpetuamente. Porque es madre de Dios, entendemos que fue concebida sin pecado original. Porque es madre de Dios, entonces también por eso entendemos que ella fue asunta al cielo, ¿no? Que ella asumió la gracia con todo su esplendor, ¿no? Porque es madre de Dios, ella entendemos que fue preservar el pecado original. ¿Por qué? Porque así como el arca de la alianza tendría que ser eh, purísimo. ¿Te acuerdas esos pasajes en el Éxodo cuando hablan del arca de la alianza justamente que, o sea, si lo tocaban morían, ¿no? No podían cargarlo cualquiera, tenían que cuidar con sumo esmero la pureza del arca y de quién transportaba el arca, ¿no? Así también, si el arca de alianza, si las tablas de ley tenían que ser transportadas por alguien con pureza intachable, con cuánta mayor razón tendría que ser preservada en la pureza aquella que llevaría en su vientre al mismo Dios, ¿no? El segundo fundamento teológico que fue el acuñado por Duns Scoto y que de hecho es el fundamento por excelencia para entender la Inmaculada Concepción es la redención preservativa, ¿no? Lo que decíamos, de alguna manera están unidos el segundo y el tercero, la redención preservativa y los méritos del misterio pascual, ¿no? Es decir, María fue preservada del pecado original, no por sus propios méritos, aun cuando tuviera muchos, sino por los méritos de Jesús en la cruz, y aun cuando estos no sucedieran, ¿no? Fue como un adelanto. Por eso dice redención preservativa, porque los mismos méritos de Jesús en la cruz, en adelanto, le preservaron del pecado original, ¿no? Nosotros como seres humanos nos cuesta muchísimo entender esto porque todo lo vemos en una línea del tiempo, porque estamos inmersos en el tiempo y todo lo entendemos en categorías de espacio y tiempo, ¿no? Todo sucede en un lugar y en un momento. Y para nosotros, el sacrificio de Jesús en la cruz, la redención realizada por medio de su cruz y muerte y resurrección, para nosotros en nuestra mente temporal eso sucedió hace 2000 años y después del nacimiento de la Virgen María y de su concepción. Sin embargo, al ser una acción de Dios, en realidad eh, la, la redención obrada en la cruz y en la resurrección, aunque suceden en un momento puntual de la historia, exceden la historia, ¿no? Están fuera del tiempo, porque Dios está fuera del tiempo. Por eso entendemos también que la liturgia es real. Cuando nosotros celebramos la liturgia, realmente estamos viviendo la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, de Jesús, ¿no? Porque es algo que sucede fuera del tiempo, porque aunque sucede en un momento puntual de la historia, rebasa los límites del tiempo y se actualiza por medio de la liturgia, ¿no? Pero así mismo, así como ahora lo actualizamos después de que sucedió, así también entendemos que Dios con toda justicia y con todo poder pudo haberlo hecho antes de que sucediera, ¿no? Ya que en el tiempo, ya que es una acción que rebasa los límites del tiempo, entendemos que los méritos ganados por Jesús en su cruz y su resurrección fueron aplicados a la Virgen María antes de que sucedieran en el tiempo, ¿no? Como un adelanto. Y finalmente, un fundamento teológico más, la cooperación activa, es decir, aquella que iba a cooperar tan activamente en el misterio de la redención. Es que es increíble, nosotros, quizá María en los evangelios siempre toma, y en general en la historia de la salvación, toma un papel poco protagónico, ¿no? Le gusta como permanecer
como en un modo incógnito, ¿no? Sin ser, llevarse ella los reflectores, pero realmente la manera en la que ella cooperó para que se diera a cabo la redención es indescriptible, ¿no? Es increíble lo mucho que cooperó desde ese momento en el que el ángel le presentó el plan de la salvación. Dices, San Bernardo, ¿no? Que en ese momento pareciera que el universo entero se detuvo, los astros, los ángeles, todo se detuvo esperando a ver cuál era la respuesta de la Virgen María, porque de eso dependía todo, ¿no? Y ella que desde ese momento cooperó tan activamente a la redención, ¿no? Y indirectamente durante toda su infancia, cuando ella en cada decisión se mantuvo fiel a esa gracia que había recibido, preservándose del pecado, porque la Inmaculada Concepción es en el momento de su concepción, pero después ella misma, con su propia libertad, se mantuvo libre de pecado durante toda su vida, ¿no? Y una vez que concibe a nuestro Señor, la manera en la que cooperó para que se diera a cabo la redención, ¿no? Primero criando a Jesús, educándolo en el silencio, en el pasar inadvertida, ¿no? Y después cuando comienza la vida pública de Jesús, ni nos imaginamos cuánto fue María apoyo para él, ¿no? Por ahí hay un librito que se llama El Evangelio Secreto de la Virgen María del padre Santiago Martín, no sé si alguna la conoce, ¿no? Muy bonito. Es una novelita, pues, pero está padre, está bonito, no es palabra de Dios, pero está padre porque el autor se pone a imaginar, ¿no? Cómo habrá sido el rol, el papel de la Virgen María en la vida pública de Jesús y cómo ella todo el tiempo está ahí detrás de él, sosteniéndolo, animándolo, consolándolo, ¿no? Y cómo está todo el tiempo ahí. Si les gusta la serie de Chosen, a mí me gusta un montón. También está muy padre, ¿no? Hay algunos critican de cómo ponen a la Virgen María, es que no sale tan guapa, es que, ay, pero a mí me encanta cómo la ponen, de verdad, como ahí sosteniendo a Jesús, ¿no? Ahí detrás, siempre cerca de él. Y los momentos críticos, si vieron la cuarta temporada, está brutal la cuarta temporada, ¿no? Cómo Jesús se consuela con ella, ¿no? Cuando dice, es que no los entiendo, ¿no? Y está desesperado con sus apóstoles, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos de eso. El punto es que María, que cooperó tan activamente en el misterio de la redención, pues de alguna manera tendría que ya también haber experimentado la redención misma, ¿no? Es como un pensamiento también, quizá no es tan fuerte ese fundamento teológico, pero también es uno de los fundamentos más, ¿no? Bueno, ahora sí ya, conclusiones, todo esto que no, porque al final esta charla no se trata de que nos aprendamos muchos fundamentos bíblicos y teológicos, ¿no? La verdad es que no se trata de eso y pues veo por ahí algunas que están apuntando y qué buena onda, pero pues no es el punto que te aprendas ahí, de memoria las citas bíblicas y los fundamentos y las fechas y la bula inefabilis Deus, ¿no? No es el punto. A ver, ¿qué sacamos de todo esto, no? O sea, todo esto que algo tiene que ver con nuestra vida, no es solamente datos, ¿no? Sino que algo tiene que ver con nuestra vida. La Inmaculada Concepción creo que es una verdad muy hermosa de la Virgen María que nos deja muchísimo para nuestra vida diaria. En primer lugar, el mirar a María concebida sin pecado original es mirar un reflejo luminoso de la santidad de Dios. Es decir, mirarla a ella como brilla sin pecado, como no hay nada de pecado en ella. De alguna manera es un destello de la santidad de Dios que irrumpe en el mundo lleno de pecado. El mundo o sea, todos somos pecadores. Bueno, yo sí, yo creo que ustedes también, ¿no? Todos lo somos, ¿no? Y en este mundo en el que vemos pecado y pecado y pecado a lo largo de toda la historia de la humanidad, mirar a María inmaculada, sin pecado, es como un reflejo, ¿no? Un reflejo de la santidad de Dios que irrumpe en el mundo, que no está ya lejano, separado. O sea, ciertamente Dios está allá, pero su santidad irrumpe, entra en la historia y de alguna manera comienza a transformarla, ¿no? Por lo tanto, justamente la segunda conclusión es como el comienzo luminoso de ese mundo nuevo que Dios va a crear, ¿no? Dios ha venido a hacer un mundo nuevo. Dios creó este mundo y nos creó a los hombres para compartir su vida, para compartir su santidad, para compartir su amor. Muchos de nosotros crecimos con la idea errónea y falsa, me incluyo, de que el pecado de Adán y Eva fue querer ser como Dios. A mí me lo enseñaron así. Es que quisieron ser como Dios, pero realmente ese no fue el pecado de Adán y Eva. No hay deseo más noble que querer ser como Dios. Y el primero que quiere que seamos como Dios es Dios mismo. Sean santos como yo, el Señor, soy santo. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Sean perfectos como el Padre es perfecto. ¿Te acuerdas Jesús en el Sermón de la Montaña? Y mirar la Inmaculada Concepción es como un adelanto de ese, o sea, esa vocación a la que habíamos estado hechos desde el principio de la creación. Dios nos hizo para eso, para compartir su santidad, su luz, su amor, su perfección. Esa vocación a la que estábamos llamados quedó rota por el pecado original, por la entrada del pecado en el mundo. Y por eso Dios prometió la salvación, ¿no? Porque Dios dijo, ok, todo se desordenó, pero yo voy a intervenir.
Y ese mundo nuevo que Dios quiere implantar en la historia por medio de Cristo en la fuerza del Espíritu, comienza con la Virgen María, ¿no? Mirar a María y su Inmaculada Concepción es ese comienzo luminoso de ese mundo nuevo. Entonces nos llena de esperanza porque miramos este mundo, la verdad es que a veces sí es un poco deprimente ver las noticias, ¿no? Y ver tanta desastre en el mundo, tanta guerra, tanta violencia, tanta división, tanto odio, ¿no? Tras a redes sociales y puro odio, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Y entonces de alguna manera nos llena de esperanza porque mirando a María sin pecado, toda ella luz, toda hermosa, toda pura, es como mirar el comienzo de esa nueva historia, de ese nuevo mundo que Dios quiere implantar, ¿no? Su excelsa santidad no la aleja de sus hermanos, sino que indica luminosamente la meta hacia la que Dios, por pura gracia, llama a todos los hombres. Entonces, de alguna manera es mirar, es real, de verdad no estamos en una quimera o en una ilusión, los católicos esforzándonos, ¿no? Por enseñar a los niños a rezar el rosario y a adorar a Jesús en Eucaristía. No es una ilusión, de verdad estamos haciendo algo concreto porque Dios ya lo comenzó en el corazón de la Virgen María. Ella, que es toda limpia, toda pura, toda inmaculada, pues nos llena de esperanza, ¿no? Porque nos muestra que no solamente en la historia del mundo, sino que en mi propia historia hay esperanza. Que el pecado no tiene la última palabra en mi propia historia, en mi propio corazón. Que Dios puede también inundar de su luz, de su santidad, mi propia vida y inundando mi propia vida, pues la vida de donde me desenvuelvo, ¿no? Del mundo en el que vivimos. Bueno, ya para finalizar, un pequeño texto de un gran santo, San Bernardo, guiño, guiño, que a mí me gusta mucho, se le llaman así, mira la estrella invoca a María, ¿no? Entonces, que a mí me gusta mucho porque es como esta idea de que, pues a lo mejor también en mi vida hay a veces desastre, hay un poco de oscuridad, de tormenta, pero ella mirándola a ella, que es la Inmaculada, todo cambia, ¿no? Entonces, dice así San Bernardo. Oh tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezan en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la detracción, si de la ambición, si de la emulación, mira a la estrella, invoca a María. Si la ira o la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. Y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extraviarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiene de su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Hay por ahí una canción, también se las iba a poner, pero es el mismo texto, pero hecho canto. Si usan Spotify, ahorita se los pego aquí el enlace de la canción. Bueno, no sé, dudas, comentarios, que Muchísimas gusten. gracias, padre. A lo mejor alguien tiene preguntas. Me fascinó esta charla. Eh, yo, yo soy originaria de Nicaragua. Nosotros la Inmaculada Concepción es nuestra patrona, también la Ujú. patrona de Estados Unidos y la patrona de Panamá. Estamos todos representados con nuestra patrona hermosa y qué lindo todo lo que dijo. Muchísimas gracias. Eh, si no, no tanto como una pregunta, como un consejo, ¿ok? Un consejo, como yo sé que con amor uno tiene que enseñarle a los niños, eh, pero para enseñarle a los niños concretamente los dogmas, ¿qué nos sugiere? Este, eh, iba a decir una broma, pero no. Para enseñarle los dogmas a los niños, Ujú. eh, a ver, yo creo que siempre tienen como una correlación muy práctica con nuestra vida, ¿no? Entonces tratarlo como de hacerlo lo más práctico posible, ¿no? Eh, eh,
por ejemplo, de la maternidad divina de María, pues mostrarles así como Jesús, que todo parte de Jesús. En realidad, casi todos los dogmas tienen una fundamentación cristológica, ¿no? Cristo es el centro. Y entonces el tema es justo que Jesús es una sola persona y es verdadero Dios y verdadero hombre. Y María, al ser su madre, pues es, es madre de Dios también, ¿no? De la virginidad perpetua. Híjole, son temas que a lo mejor no son tan difíciles, tan fáciles de tratar con niños, ¿no? No creo que nunca se lo he enseñado a un niño. Este, pero no sé, a ver qué se nos ocurre ahorita. Para la Inmaculada Concepción, pues eso, como mirar como ejemplos prácticos, ¿no? El lirio que a pesar de ser medio de un pantano, nunca se mancha, ¿no? Es bien bonito, como una imagen de la Virgen María que no se mancha, que no se mancha y que todo ella es luminosidad, ¿no? Enseñarlas, a lo mejor, no tal cual la oración de San Bernardo, pero esta idea, ¿no? De ella, la estrella, la luz, como la luna San, ¿quién era? Creo que Hugo Ranner, ¿no? O Karl Ranner, él decía que lo aplicaban a la iglesia y a la Virgen María, que, que brillan, no con luz propia, son como la luna. Pulcra es ut luna, dice el dicho de la Virgen María, ¿no? Es hermosa como la luna, brilla como la luna, no con luz propia, sino con la luz de Dios, ¿no? Así como la luna refleja la luz del sol, así la Virgen María brilla, pero no con su propia luz, sino con la luz de Dios, ¿no? En fin, yo creo que así a lo mejor traducirlo a palabras sencillas, a imágenes, muy imágenes. Los niños son muy de muchas cosas concretas, ¿no? No de conceptos muy abstractos, sino de cosas concretas y de imágenes plásticas, ¿no? Gracias. De México, levantaron la mano, Elizabeth. Sí, buenas noches. Nada, es que disculpen, me perdí un poquito porque me habló mi niñito de que mencionaba usted, padre, de que el pecado de Adán y Eva no fue tanto. ¿Qué- Ahí que siguió, ahí me perdí un poquito, disculpe, pues no sé si que podía retomar solo una frase o la idea que Y usted quería, y que el pecado de Neva no fue qué, perdón. que se puede parecer a Dios, porque no es tan malo eso, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, o sea No, que, o sea, crecimos con esa idea, ¿no? De que ese era el pecado de Adán y Eva, pero realmente no. El pecado, porque Dios mismo ya quería que fuera como Él, o sea, para eso nos hizo a su imagen y Ujú, semejanza, ¿no? El pecado de Adán y Eva es querer ser como Dios sin Dios, a la manera, ¿no? Ahora, ujú, ¿por qué hice este comentario? Porque en la Virgen María es en la que más perfectamente brilla esa vocación a la que ya habíamos sido hechos, ¿no? Para eso fuimos hechos. Ella es la más parecida a Dios, es que su corazón es el más parecido a Dios, el más bondadoso, el más misericordioso, el más compasivo, el más cercano, ¿no? O sea, en ella, concebida sin pecado, notamos cómo esa es nuestra vocación. O sea, la luminosidad de Dios, la pureza de Dios, el amor de Dios, brilla en el mundo a través de la Virgen María, ¿no? Y entonces nos muestra que también nosotros estamos llamados a esa misma luminosidad, a esa misma pureza, a ese mismo amor, ¿no? Por eso introduje ese tema del pecado original, pero... muchas gracias, padre. gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vera tiene mano levantada. Vera de Aruba. Sí, quería hacer un comentario porque eh, es verdaderamente importante que sepamos de la Virgen María, que nosotros como católicos la conozcamos, porque nuestros niños tienen que conocer bien a la Virgen María, porque en los colegios ellos encuentran niños de otras religiones que les refutan. Por qué hacen oraciones a la Virgen María? ¿Por qué queremos a la Virgen María? Entonces, de alguna manera que ellos sepan contestar, que ellos sepan defenderse, que ellos sepan, que ellos conozcan un poquito más de su fe, porque ellos encuentran mucho esa batalla en los colegios. Ese es mi comentario. Sí, yo creo que como muchas cosas, gracias. ¿Dónde es Aruba? Las Antillas holandesas, enfrente de las De costas del Venezuela, Sudamérica. de Sí, Sudamérica. enfrente de Sudamérica. Son tres islas, las Antillas holandesas. Confieso mi ignorancia geográfica. Y que no sabe. Bueno, mucho gusto ver ahí y muchas gracias. Y sí, yo creo que como muchas cosas en nuestra fe, pues está bueno conocerlas para poder defenderlas, pero yo creo que, por supuesto que es importante por eso, pero
hay todavía cosas más importantes, ¿no? O sea, es muy bueno conocer a la Virgen María y conocer sobre ella, pero lo más importante no va a ser solo para defenderla cuando alguien te confronte, ¿no? Sino para vivir la belleza de nuestra fe, ¿no? Creo que esa es la principal intención de conocer a la Virgen María, Sí, ¿no? Y tenemos ya, algunos comentarios en el chat que quiero leerle para que los escuche. Dice que esperanzadora la vida de María. Gracias, Padre, por tan hermosa e interesante presentación. María, Madre mía, cuídanos todos los días. Es de Karen de República Dominicana. María Graciela de Panamá le dice, qué belleza de oración. Gracias, Padre. Excelente charla. Salma Molina de Panamá, muchas gracias, Padre. Esmeralda de Nicaragua, bellísima enseñanza, Padre Bernardo. Erika de México, ¿cómo se llama la oración de Bernardo? ¿La puede repetir? ¿Cómo se llama la oración? Y aquí ahí usted la puso puse, María a la estrella, invoca a María, sí, ok, mira, sí. Em, Eso es lo que dice y le damos un aplauso al Padre. Gracias un montón. Esperamos verlo en Ecuador con nosotros, si Dios quiere, en febrero. Así es que lo esperamos con los brazos abiertos y ya le digo que hoy vamos a darle ya las charlas que le corresponden a los países y México tiene ya asignada su charla y esperamos que pues usted sea el que nos las dé. Mercedes, quería decir un esperemos. poquito para que me lo contestara la hermana Lourdes y tú. ¿Quién causa tanta alegría? La La Concepción de Concepción de María, María. María de Concepción de María. Nicaragua, Nicaragua de Nicaragua de María. María. Nicaragua de María. la Inmaculada Concepción, que nosotros la queremos mucho y le decimos la Purísima, ve con sus angelitos y mire qué linda, Padre. Muchas, Muy bien, muchas felicidades. También muchísimas nosotros la gracias. amamos mucho, pero la verdad es que popularmente aquí en México, pues ustedes saben que a lo mejor, Sí, La Lupita puede más. sí, Guadalupita, sí. pero es la Virgen, la misma Virgen María y Es la seguro que ella está misma contenta Virgen. que las festejemos a las dos Claro. fiestas. Bueno, Padre, muchas Bien. gracias. De nuevo, Dios muchas les Gracias, bendiga. Padre. gracias. Amén. Excelente. Y por favor, cuando pueda, nos manda la charla, su presentación de PowerPoint Ah, para va. compartirla.